Si alguien te hubiera dicho que una niña rechazada por su padre y burlada por un príncipe se convertiría en la salvadora de todo un pueblo, jamás lo habrías creído. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. Pero esta es la historia de Naira, la niña con la cabeza más grande del reino y el corazón aún más grande. En una tierra escondida entre las colinas de Nombo vivía la joven más admirada por su belleza y su dulzura, Amara. Todos los hombres soñaban con conquistarla, no solo por su rostro delicado, sino por su nobleza y la elegancia con la que caminaba por la vida. Pero entre todos sus pretendientes, solo uno logró tocar su corazón. Laro, un joven valiente, leal, y que la amaba con una intensidad que traspasaba palabras. Al poco tiempo, se casaron y la alegría se instaló en sus vidas como un sol de mediodía. Un año después, Amara quedó embarazada. Laro no podía contener su emoción. «Será igual a ti, una reina desde la cuna», decía mientras los vecinos del pueblo, curiosos, apostaban que aquella niña sería más hermosa que su propia madre. La noche del parto, una multitud se reunió fuera de la cabaña, esperando con ansias el nacimiento de la pequeña. Las parteras más sabias del valle estaban ahí, guiando a Amara con manos firmes y palabras suaves. Y entonces el momento llegó. La recién nacida fue recibida con un silencio espeso. La emoción se transformó en susurros y miradas atónitas. La niña tenía una cabeza desproporcionadamente grande, tan grande que parecía desafiar la lógica. Laro corrió hacia la habitación. Al verla, retrocedió. «¿Qué es esto?», gritó antes de salir furioso de la casa, incapaz de aceptar lo que acababa de ver. Amara, aún atónita, tardó en asimilar lo que tenía entre sus brazos. Pero cuando aquella criatura soltó su primer llanto, algo se quebró dentro de ella. El amor emergió con la fuerza de una tormenta, y sin dudarlo, la abrazó con ternura. «Te llamarás Naira», le susurró. Y en ese instante, algo mágico nació entre madre e hija. Un lazo más fuerte que la vergüenza, más profundo que el rechazo. Con los años, la cabeza de Naira seguía creciendo. En las calles, los niños la señalaban, los adultos cuchicheaban y los murmullos se convertían en carcajadas. La llamaban calabaza con patas, Naira la desmesurada. Pero de todos los que se burlaban, ninguno lo hacía con tanto empeño como Kael, el hijo del rey, un príncipe arrogante, cruel por deporte, que encontraba en Naira su diversión favorita. Le enviaba a sus sirvientes con retos ridículos, se reía de su aspecto en voz alta y organizaba juegos en su contra para entretener a la nobleza. Las heridas no eran físicas, pero sangraban cada noche en la almohada de Naira. Su madre era su único refugio. Laro, en cambio, ni siquiera quería verla. No podía soportar que aquella niña con una cabeza tan descomunal llevara su sangre. Cuando los insultos del príncipe cruzaban las puertas de su casa, él simplemente se alejaba. Y así, Naira encontró su escape en la espesura del bosque, donde nadie la juzgaba. Entre árboles y aromas, descubrió que la naturaleza la aceptaba sin condiciones. Aprendió a hablarle a las plantas, a escuchar el susurro de las hojas, a tocar con cuidado cada raíz como si fueran parte de su alma. Lo que comenzó como una huida, se transformó en descubrimiento. Naira empezó a mezclar hojas, a preparar brebajes, a notar lo que cada planta hacía. Aprendió que la tierra también sana, y que algunas mezclas podían hacer más que aliviar el dolor. Incluso soñaba con encontrar una fórmula que algún día redujera el tamaño de su cabeza, pero el destino tenía otros planes. Y fue durante la gran fiesta del pueblo, entre tambores, danzas y sonrisas fingidas, que el príncipe Kael decidió llevar su crueldad al siguiente nivel. La música retumbaba en el aire mientras la plaza principal se llenaba de luces, risas y color. Era el festival de la cosecha, y todo el pueblo estaba ahí, danzando entre comidas y canciones. Naira, aunque sabía lo que podía pasar, decidió asistir. Tenía derecho a un poco de alegría, ¿no? Pero cuando el príncipe Kael la vio entre la multitud, no pudo resistirse. Subió a una tarima improvisada, con una sonrisa que destilaba burla, y alzó la voz. «Querido pueblo de Nombo,
Hoy propongo un juego especial, el reto de las manzanas. Veamos quién puede equilibrar más fruta sobre su cabeza, aunque, claro, ya sabemos quién tiene ventaja en eso. La multitud se rió de inmediato. Todos sabían a quién se refería. Naira, sube aquí. Hoy es tu gran oportunidad para brillar, gritó Kael mientras agitaba una cesta repleta de manzanas. Naira sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Quiso desaparecer, pero algo la detuvo. Tal vez fue la costumbre de aguantar, o la esperanza de que, por una vez, no se burlaran. Subió sin decir palabra. Tomó una manzana, la colocó sobre su cabeza, luego otra, y otra. La cuarta cayó. La risa estalló como un trueno. Kael aplaudía, ahogándose entre carcajadas. «Ni con ese pedazo de cabeza puede ganar», gritaba. Naira sintió que se rompía por dentro. Las lágrimas le nublaban la vista mientras recogía las frutas y salía corriendo. Atravesó la plaza, los campos, hasta perderse una vez más en la oscuridad del bosque. Ahí, donde nadie podía alcanzarla. Pero el destino, caprichoso como siempre, le tenía guardada una sorpresa. Mientras se secaba las lágrimas bajo un árbol antiguo, escuchó un gemido débil. Se levantó, siguió el sonido y encontró a un hombre tumbado en el suelo. Estaba herido, sangrando por la cara y el brazo. Sus ropas estaban rasgadas, su cuerpo cubierto de golpes. «¿Puedes oírme?», preguntó Naira, temblando. El hombre apenas asintió. «Fui atacado, unos bandidos, me robaron todo», murmuró. Sin pensar, Naira corrió entre los arbustos. Reunió hojas, machacó raíces con sus manos, preparó una pasta espesa y la aplicó sobre las heridas. El sangrado cesó. La respiración del hombre se estabilizó. Él la miró con asombro. «¿Eres una curandera?» «Solo alguien que escucha a la naturaleza», respondió ella con una sonrisa tímida. «Mi nombre es Thane», dijo el hombre mientras la miraba con una mezcla de gratitud y sorpresa. «Si tú no hubieras estado aquí, habría muerto». Naira bajó la vista. «Me alegra que llegué a tiempo». Lo ayudó a levantarse y juntos caminaron de vuelta al pueblo. Pero apenas llegaron, los problemas comenzaron. Laro, su padre, los recibió con furia en los ojos. «¿Qué haces trayendo a un desconocido a mi casa?», gritó. «¿No tienes suficiente vergüenza con esa cabeza como para además traerme problemas?». Las palabras cayeron como piedras sobre el alma de Naira. Ella no contestó. No había fuerza en su voz. Pero antes de que pudiera marcharse, Amara, su madre, se interpuso. «Déjala hablar», dijo con firmeza. «Ha salvado una vida. ¿No puedes ver eso?». Laro bufó, pero accedió. «No se quedará aquí. Que se instale en la vieja cabaña junto al campo de yucas. Y solo por una semana». Naira asintió, agradecida. Llevó a Thane hasta la choza, preparó un lugar cómodo, le llevó agua, comida y cada día lo visitó con nuevas hierbas y cuidados. Poco a poco, las heridas de Thane sanaron. Aunque su rostro quedó marcado por una cicatriz profunda, su alma parecía intacta. Trabajaba con humildad, cuidando cerdos en la granja del pueblo. Nadie quería acercarse a él, excepto Naira, y él tampoco se alejaba de ella. Era el único que no veía una cabeza extraña cuando la miraba, solo a la joven que lo había salvado. Pero las miradas de los demás no tardaron en aparecer. Susurros venenosos, comentarios hirientes. «Miren, la cabeza de calabaza con el chico de la cara rota. Hacen buena pareja». Y el príncipe Kael no pudo resistirse. «¿De verdad, Naira?», dijo un día frente a todos. «¿Ese es tu nivel? ¿Un pobre hombre con cara de guerra y olor a granja? Bueno, al menos combinan. Una broma andante». Las risas fueron como látigos. Naira bajó la cabeza, pero Thane la miró, herido. «Tal vez no deberíamos seguir viéndonos», dijo él. Naira alzó la voz por primera vez. «No, no vas a huir por lo que dicen. Eres el único que me ve como soy. ¿Y sabes qué? Yo también te veo a ti, y no me importa lo que piense nadie». Thane la miró en silencio. Luego sonrió.
Entonces no me iré. Y mientras ambos caminaban lejos de la plaza, entre risas crueles y ojos juzgones, algo nuevo nació entre ellos. Una alianza, una promesa, un amor sin condiciones. El tiempo pasó, y lo que comenzó como una amistad se transformó en algo más profundo. Naira y Thane eran inseparables. Caminaban juntos por los senderos del bosque, recolectaban plantas medicinales, compartían risas en silencio, y sus corazones, aunque marcados por cicatrices visibles e invisibles, latían con un mismo ritmo. Pero el pueblo no olvidaba. Las burlas continuaban, más crueles que antes. Las voces decían que Naira solo podía estar con un hombre como Thane porque nadie más la aceptaría. ¿Quién más querría a la chica con cabeza de tambor y al hombre que asusta a los niños? Decían entre carcajadas. Incluso Kael, el príncipe, seguía sumando leña al fuego. Un día, mientras pasaban por la plaza, se les cruzó de frente. «Naira», gritó Kael con fingido entusiasmo. «¿Qué tal va tu historia de amor con el cuidador de cerdos? Estoy seguro de que se entienden bien. Él apesta por fuera y tú, bueno, tú por fuera también, pero de una forma diferente». Thane frunció el ceño. Naira respiró profundo y lo tomó de la mano. «Vamos», dijo sin mirar atrás. Pero cuando se alejaban, Thane se detuvo. Tal vez deberíamos dejar este lugar». Naira se quedó en silencio. «No estoy huyendo», añadió él, «pero tampoco quiero ser la razón por la que sufres». Ella le sostuvo la mirada. «No, aquí me han odiado toda la vida, y por primera vez siento que tengo a alguien de mi lado. No me iré, no sin luchar». Y fue entonces cuando la tierra tembló, no por un sismo, sino por una tragedia invisible. Una epidemia cayó sobre el pueblo como una sombra. El agua del río, contaminada por causas desconocidas, comenzó a enfermar a los habitantes. Primero fueron los niños, luego los ancianos. Finalmente, hasta el propio rey se postró en cama, febril y delirante. El curandero del pueblo, famoso por su sabiduría, fracasó. El miedo se convirtió en pánico. Fue entonces que alguien, en medio del caos, gritó: «Llamen a Naira, ella sabe de hierbas, ella puede ayudarnos». La reacción fue dividida. Algunos se burlaron. Otros, desesperados, corrieron a buscarla. Cuando tocaron a su puerta, Naira los miró con frialdad. «Ahora me necesitan, después de años de insultos, después de reírse de mi cabeza, de mi existencia». Thane la observó en silencio, pero fue Amara, su madre, quien se acercó suavemente. «Mi niña, no devuelvas odio por odio. Este puede ser el momento en que tu dolor se transforme en propósito. Hazlo por ti, no por ellos». Naira cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, y decidió que sí, iba a ayudar. Pasó horas en el bosque, día y noche, recolectando las plantas más poderosas, preparando remedios con precisión casi mística. Dormía apenas, comía poco, no pensaba en el pasado, solo en salvar vidas. Uno por uno, los enfermos comenzaron a recuperarse. Incluso el rey, a quien muchos creían perdido, abrió los ojos una mañana y preguntó con voz débil: «¿Quién me ha salvado?». Y la respuesta fue unánime: «Naira». El pueblo, que la había señalado, ahora la miraba con reverencia. La chica de la cabeza enorme había hecho lo que nadie más pudo. Pero la historia no había terminado. Una tarde, mientras Naira dormía agotada por días sin descanso, su madre entró apresurada a la habitación. «Hija, despierta. Hay alguien esperándote afuera». Naira, aún entre sueños, preguntó: «¿Quién?». «Debes verlo con tus propios ojos». Al salir, encontró una multitud reunida frente a su casa. Gente del pueblo, niños con flores, ancianos arrodillados en gratitud. Y, al fondo, Kael. El príncipe estaba de pie, vestido con ropas finas, rodeado de ofrendas, frutas exóticas, vestidos lujosos, joyas brillantes. Cuando Naira se acercó, él se arrodilló lentamente frente a ella. Sacó una caja pequeña y dentro un anillo. «Quiero que seas mi esposa».
El silencio se apoderó del lugar. Nadie se atrevía a respirar. Naira lo miró con el rostro sereno. Luego alzó la vista y vio a Zane, entre la multitud, mirándola con ojos tristes. Él no dijo nada, solo esperó, y entonces Naira dio un paso atrás. Giró sobre sus talones y caminó directamente hacia Zane. «¿Cuánto más vas a callarte lo que sientes por mí?», le dijo, firme, con el corazón latiendo desbocado. Zane se quedó sin palabras. «¿Tú lo sabías?» «Siempre lo supe, pero necesitaba oírlo de ti». Zane respiró hondo. «Te amo, desde el día que me salvaste, y cada día después. No tengo riquezas ni nobleza, solo un corazón roto que tú sanaste». Los ojos de Naira se llenaron de lágrimas. «Entonces es tuyo, para siempre». Se abrazaron entre aplausos y miradas atónitas. El pueblo enmudeció. El príncipe, aún de rodillas, apretó los dientes, humillado por el rechazo más público que había vivido. Pero a Naira ya no le importaban los títulos, las joyas ni las apariencias. Ella ya había encontrado lo que valía más que todo eso. La noticia se esparció por todo Nombo como el viento antes de una tormenta. Naira, la despreciada, había rechazado al príncipe Kael. Y no por arrogancia, sino por amor. Un amor verdadero, sencillo y sin adornos. Pero lo que nadie sabía era que ese rechazo hería más que cualquier espada. El príncipe Kael, humillado ante todos, regresó al palacio con el rostro endurecido. La rabia le corroía las entrañas. «¿Cómo se atreve esa niña con cabeza de cántaro a rechazarme delante del pueblo entero?», gritaba mientras arrojaba objetos al suelo. «¿Y por quién? Un don nadie, un pobre hombre con una cicatriz y un olor a chiquero». Y fue entonces cuando la ira se transformó en algo peor, en deseo de venganza. Días después, soldados del palacio irrumpieron en la humilde casa de Zane. Lo arrastraron fuera sin explicaciones, con machetes en mano y una mirada implacable. Naira, al ver lo que ocurría, corrió tras ellos. «¿Qué están haciendo? Él no ha hecho nada», gritaba, desesperada. Uno de los guardias, sin detenerse, respondió: «Es una orden del príncipe. El forastero debe ser interrogado. Su presencia aquí es sospechosa». Naira sintió un nudo de angustia apretarle la garganta. No sabía a quién acudir, pero no pensaba quedarse de brazos cruzados. Corrió al palacio, empujó puertas, enfrentó miradas de sorpresa y miedo, hasta dar con Kael. Él la esperaba, con una copa en la mano y una sonrisa fría. «Vaya, vaya, has venido más rápido de lo que imaginaba», dijo con cinismo. «Vienes a suplicar por tu amado cuidador de cerdos». «¿Por qué lo haces?», exigió Naira, con la voz rota de furia. «No has tenido suficiente con humillarme. Ahora también quieres destruir al único que me ha mostrado amor verdadero». Kael no parpadeó. «El pueblo está en peligro. Hay rumores de conspiración. Un traidor entre nosotros. Y él no tiene pasado. No tiene nombre. Es el candidato perfecto». Naira lo miró con odio. «Esto no tiene nada que ver con traiciones. Esto es venganza. Orgullo herido. Eres tan pequeño como tus acciones». Los ojos del príncipe brillaron, pero se contuvo. «Será interrogado, y si es inocente, será liberado. Pero hasta entonces, déjalo ir». Naira respiró hondo. Quiso gritar, pero no serviría de nada. Kael había ganado esta batalla, pero no la guerra. Volvió a casa sin rumbo, con el alma desgarrada. Pasó los días sin comer, sin dormir. Su madre intentó consolarla, pero Naira estaba decidida. No dejaría que Zane cayera por culpa del odio de un hombre. Y entonces tuvo una idea peligrosa, tal vez desesperada, pero la única opción. Al anochecer, se deslizó hasta su escondite en el bosque, ahí donde guardaba sus pócimas más potentes. Pasó la noche mezclando, infusionando, midiendo con precisión milimétrica. El resultado fue una pócima única, capaz de inducir un sueño tan profundo que parecería la muerte misma. Sin latidos, sin aliento, pero reversible, si se aplicaba el antídoto a tiempo.
El plan era simple y arriesgado. Haría parecer que Thane estaba muerto. Los guardias lo sacarían del palacio y lo abandonarían en el bosque. Ahí lo esperaría ella. Lo reviviría y escaparían juntos. Al día siguiente, Naira se presentó en el palacio, fingiendo resignación. «He venido a aceptar tu propuesta», le dijo al príncipe Kael, conteniendo el asco que le producía estar tan cerca de él. Kael arqueó las cejas, sorprendido. «¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión?» Naira bajó la mirada. «La lógica. Tú eres príncipe. Me ofreces estabilidad. Thane no tiene nada, ni siquiera recuerdos». Kael sonrió con autosuficiencia. «Sabía que lo entenderías. Pero antes», agregó Naira, «deseo despedirme de él. Solo una vez, para cerrar ese capítulo». Kael dudó, pero aceptó. «Lo verás mañana, pero no más de 5 minutos». Esa noche, Naira no durmió. Preparó el antídoto, revisó cada medida. Sabía que si fallaba, Thane moriría de verdad. Y entonces llegó la mañana. El guardia la escoltó hasta la celda. Thane, al verla, corrió a su encuentro. «Pensé que no vendrías». «No hay tiempo», susurró ella. «Bebe esto. Es la única forma». Thane no preguntó, no dudó, le creyó con los ojos cerrados. Bebió la pócima. Segundos después, su cuerpo cayó al suelo, sin movimiento, sin vida. Naira lo miró una última vez, con los ojos inundados, y se marchó. Poco después, un guardia del príncipe entró para envenenarlo, tal como Kael había ordenado, pero lo encontró ya muerto. Alarmado, fue a informar al príncipe. Kael, lejos de preocuparse, sonrió. «Perfecto, que se deshagan del cadáver. Tírenlo en el bosque». Así lo hicieron, pero uno de los guardias, al examinar el cuerpo, notó algo extraño en su cuello, una marca, un símbolo, un sello que reconoció, pero no dijo nada. Fingió ignorancia. Horas más tarde, cuando los soldados se alejaron, Naira salió de su escondite y corrió hacia el cuerpo de Thane. Con manos temblorosas, vertió el antídoto en sus labios. Pero nada, el corazón de Naira se hundió. Comenzó a golpear su pecho, a gritar su nombre, desesperada. «Thane, Thane, por favor». Y entonces, un estornudo. Él abrió los ojos. Naira lo abrazó, llorando como una niña. «Lo lograste», murmuró Thane. «Me salvaste otra vez». «Siempre lo haré», respondió ella entre sollozos. Se abrazaron bajo los árboles, bajo la luna que los cubría como un manto. Pero la calma no duraría. Uno de los guardias que había visto la marca volvió al palacio con el rostro pálido, porque lo que había visto en el cuello de Thane no era cualquier cosa. Era el símbolo de una familia real desaparecida hacía años. Una familia traicionada. Una sangre que aún tenía cuentas pendientes con la corona. Mientras Naira y Thane se ocultaban en lo profundo del bosque, recuperando fuerzas y haciendo planes para su escape, la noticia de la muerte del forastero corría por el pueblo como un incendio. La mayoría se limitó a murmurar, pero unos pocos, especialmente el guardia que había visto aquella misteriosa marca, sabían que algo mucho más grande se escondía tras ese cuerpo aparentemente sin vida. Esa misma noche, ese guardia fue llamado al despacho del consejero real. Cerró la puerta tras de sí y habló en voz baja. «Mi señor, el hombre que el príncipe ordenó desechar en el bosque, tenía el sello de la casa de Narun». El consejero lo miró como si le acabaran de anunciar que los muertos caminaban. «¿Estás seguro de lo que has visto?» «Absolutamente». Era el mismo símbolo que portaba el rey Varek en su cuello. Un círculo cruzado por 3 líneas, quemado en la piel. El silencio en la habitación fue sepulcral. La casa de Narun había sido exterminada 10 años atrás, acusada de conspiración. Su linaje había sido borrado, o eso se creía. Si ese joven aún vivía y era quien parecía ser, entonces el reino tenía un problema más grande que la arrogancia de su príncipe. Pero Kael no lo sabía aún. Mientras tanto, en el corazón del bosque, Thane y Naira caminaban bajo la luz de las estrellas. Habían decidido marcharse al amanecer, ir a otro lugar,
lejos del desprecio, lejos del poder podrido de Kael. Pero justo antes de detenerse a descansar, Thane tomó la mano de Naira y dijo con voz suave: «Necesito contarte algo que ni yo sabía hasta hace poco». Ella lo miró, atenta. Cuando tomaste el antídoto de tu mochila, una hoja cayó al suelo. Al recogerla, vi un símbolo, uno idéntico al que tengo aquí, dijo, señalando la marca en su cuello. No sabía qué era, hasta que lo recordé. Era el emblema de mi padre, un rey. Yo soy el único sobreviviente del linaje Narun. Naira se quedó sin palabras. El aire pareció congelarse. ¿Un príncipe?, murmuró, más para sí misma que para él. Thane asintió. No quiero volver al trono. No quiero poder. Pero ahora entiendo por qué me odian. Porque Kael quiso eliminarme. El silencio fue interrumpido por un crujido entre los arbustos. Naira reaccionó de inmediato, tomando a Thane del brazo. Nos encontraron. Ambos corrieron, pero sabían que no llegarían lejos. Los guardias reales los habían rastreado con perros y habían cerrado el paso al otro lado del bosque. Cuando finalmente los acorralaron, Kael apareció entre los hombres armados. Sus ojos, fríos como acero, se clavaron en Naira primero, luego en Thane. «Veo que no eras tan ingenua después de todo», dijo con una mueca torcida. «Debí matarte cuando tuve la oportunidad». Thane dio un paso al frente, pese al filo de las lanzas apuntando a su pecho. «Tu mayor error fue no hacerlo», respondió con calma. «Porque no soy un don nadie. No soy un forastero. Soy Tharek Narun, hijo de Varek, y vengo por lo que me pertenece». Un murmullo se extendió entre los guardias. Algunos retrocedieron, otros bajaron la mirada. Kael no se inmutó. «¿Y crees que un nombre viejo te salvará? ¿Crees que esa cabeza enorme?» Miró a Naira con desprecio. «Y tus cuentos de linaje bastarán». Naira habló por primera vez. «No se trata de un trono, ni de un nombre. Se trata de verdad. Y tú has construido tu poder sobre mentiras». Kael alzó una mano, listo para ordenar la ejecución. Pero fue interrumpido. Una figura imponente se abrió paso entre los soldados, el anciano consejero real. Su presencia detuvo a todos, incluso a Kael. «Detente, Kael», gritó el consejero. «Lo que este joven dice es cierto. Él es Tharek, el legítimo heredero. Y tú no eres más que el hijo de un usurpador». Kael palideció. «¿Qué estás diciendo?» «El rey Varek fue traicionado. Tu padre tomó el trono por la fuerza, pero el pueblo jamás lo supo. Pensamos que todos los Narun habían muerto, pero él sobrevivió, y el reino, por ley, le pertenece». La tensión se volvió insoportable. Los soldados comenzaron a dudar. Algunos bajaron sus armas. Kael, al darse cuenta de que estaba perdiendo, soltó un grito de furia y corrió directo hacia Tharek con una daga en mano. Pero Naira se interpuso, y en un movimiento instintivo, lo empujó con tal fuerza que ambos cayeron al suelo. La daga voló de sus manos. Tharek le ayudó a levantarse mientras los soldados capturaban a Kael, inmovilizado por su propia arrogancia. El príncipe gritaba, pataleaba, exigía respeto, pero nadie lo escuchaba. Por primera vez, su voz no tenía poder. El amanecer llegó con un silencio diferente, uno que no dolía, uno que no ocultaba risas burlonas ni miradas de desprecio. Era el silencio de un pueblo que empezaba a despertar, no solo del sueño, sino de años de mentira. Kael fue llevado al palacio, no como príncipe, sino como prisionero. El Consejo Real, antes mudo ante su crueldad, ahora hablaba con firmeza. Los soldados que antes le rendían homenaje bajaban la cabeza al verlo pasar. El miedo ya no sostenía su poder. La verdad le había quitado la corona. Mientras tanto, Tharek y Naira caminaban entre los árboles, hacia la plaza de Nombo, tomados de la mano. Esta vez, no había susurros al verlos. Había respeto, admiración, y en muchos, vergüenza por haberlos juzgado con tanta facilidad. Al llegar, los ancianos del consejo estaban reunidos. Uno de ellos se adelantó. Con voz solemne, dijo: «Tharek Narun, legítimo hijo del rey Varek, este consejo reconoce tu linaje, tu valor y tu derecho. El trono es tuyo, si decides aceptarlo». Tharek miró a Naira. Luego miró a los rostros expectantes frente a él.
No vine aquí buscando poder, dijo con voz clara. Vine buscando justicia y amor. Si el pueblo desea que lo sirva, lo haré, pero no como un rey por sangre, sino como un líder por elección. El pueblo estalló en aplausos. Naira lo miró con lágrimas contenidas. Ese mismo día, se celebró una ceremonia en la gran plaza, pero no fue una coronación común. Zarek no se vistió de oro ni se sentó en un trono elevado. Se paró entre la gente, en el mismo nivel que todos, mientras Naira, a su lado, llevaba una corona sencilla hecha de flores silvestres. El pueblo, por fin, la veía como era, la joven que con su corazón curó sus enfermedades, que les devolvió la vida cuando la muerte asomaba y que ahora era reina, no por su cabeza, sino por su alma. Al finalizar, Zarek levantó la mano. «Quiero que todos escuchen esto», dijo. «Esta mujer que ven aquí, la que muchos ridiculizaron por años, fue quien me salvó, quien le salvó, y quien me enseñó que el verdadero poder no está en un apellido, sino en la capacidad de amar aún después de ser herido». Naira no dijo nada. Solo lo miró con ese brillo que llevaba desde niña, aunque el mundo se hubiera empeñado en opacarlo. Esa noche, bajo un cielo despejado y con todo el pueblo celebrando alrededor de fogatas y danzas, Naira se sentó junto a su madre. Amara la observó con una mezcla de orgullo y ternura. «¿Recuerdas cuando llorabas por no ser como las demás?», le susurró. Naira sonrió. «Hoy entiendo que siempre fui más, y solo necesitaba que alguien lo viera». Al poco tiempo, su padre, Laro, se acercó en silencio. No traía palabras ensayadas ni discursos, solo una mirada quebrada por el arrepentimiento. Se arrodilló ante su hija y dijo lo único que tenía sentido: «Perdóname». Naira, sin dudar, lo abrazó, porque su corazón, incluso después de todo, seguía siendo el más grande del reino. El fuego seguía ardiendo en la plaza, pero las llamas ya no eran para espantar el frío. Eran para iluminar una nueva historia. Una historia donde una niña con una cabeza grande se convirtió en la reina más recordada de su pueblo. No por su forma, sino por su esencia, porque cuando todos se burlaron, ella sanó. Cuando todos abandonaron, ella resistió. Y cuando el mundo quiso esconderla, ella eligió brillar. Y así, Naira, la de la gran cabeza, se convirtió en Naira, la del gran corazón, la leyenda que nació del rechazo y que conquistó todo con amor.